Yo les voy a presentar un caso. Bueno, son 3 casos, pero van ligados uno de la mano. Los he visto en el transcurso de los últimos 3 años, curiosamente, no es algo común. Sin embargo, siempre tenemos que considerarlo cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. El primer caso, este es un hombre de 53 años. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, se conoce con fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, en algún momento tuvo incluso una tromboembolia pulmonar y además tiene enfermedad de Crohn manejada. 3 días antes de que llegara, llegó al servicio de urgencias, inicia con inestabilidad de la marcha, lenguaje disártrico, caída de su propio plano de sustentación y somnolencia importante. Sus signos vitales, como ven, están estables. Se veía somnoliento, disártrico, una disartria de tipo escándido, un poco de dismetría del miembro superior izquierdo, pero realmente nada relevante, y se escuchaban sus ruidos cardíacos arrítmicos. El resto del examen neurológico no mostraba nada de relevancia y de hecho esta disartria en 24 horas fue mejorando. Le hicimos su resonancia como protocolo de estudio en este paciente con un cuadro agudo y nos encontramos con esto, una lesión central, ovalada o circular en el cuerpo calloso, que si ustedes la pueden ver en el T1 se ve hipointensa, en el FLAIR y T2 se ve hiper, en las imágenes o secuencias de DWI, difusión, correlaciona con el ADC, hiper-hipo, el T2 se ve similar y el estudio con el medio de contraste no tiene reforzamiento. Si ustedes ven en el corte que se encuentra de forma coronal o en el corte sagital, pues se ve esta misma lesión muy localizada en este mismo sitio. Ahorita vamos a platicar de él. Y hace como 2 meses me llegó un paciente muy similar. 21 años de edad, llega a urgencias el 12 de febrero del 24 y él tenía una sensación de lipotimia. De hecho, él llegó y dijo, doctor, hoy como que me he querido desmayar unas 8 veces. Lo ve un cardiólogo, no detecta nada. Lo veo yo y realmente un examen neurológico normal. Y él refiere un fenómeno en el que no podía describir una diplopia como tal, sentía que se separaban las imágenes, pero luego volvían a juntarse. Y este fenómeno era paroxístico, tampoco era una hemianopsia, y él confundía como con una sensación de que los objetos se separan. Le hacemos una resonancia, aunque no encontré yo un dato focalizable, y vemos esta misma lesión, una lesión igual en el cuerpo calloso, en las mismas secuencias les puse las mismitas, se observa en las imágenes de difusión, en el mapa de ADC, no es hemorrágica, no tiene reforzamiento con gadolíneo, en el T1 se ve hipointensa. Y además sí les quise poner todo el resto de la resonancia para que vean cómo no existen otras lesiones en el encéfalo. Rastreamos, infratentorial todo se ve bien, les puse la difusión y les puse el FLAIR. Nos vamos acercando al sitio donde está la lesión, ahorita van a ver cómo aparece. Ahí se mantiene una lesión ovaladita, bien puesta. A lo mucho, si quieren, van a ver una lesión en FLAIR pequeña, pero no tiene relevancia clínica. Bueno, ¿alguien quisiera hacer alguna consideración de esto antes de que me ahonde en el tema? Sí, función renal en este paciente, en ambos pacientes estaban bien. Bueno, la verdad es que nos fuimos a investigar, tanto radiólogos como un servidor, qué estaba sucediendo, por qué están estas lesiones tan localizadas. Y nos dimos a la tarea y existe esto que se llaman CLOC o CLOCs, que son las lesiones citotóxicas del cuerpo calloso. Y son lesiones que durante el tiempo han tenido diferentes nombres. Algunos les han llamado MERS, que son encefalopatía leve con lesiones del cuerpo calloso reversible. Algunos les han llamado RESTLESS,
pero hoy en día les llaman cloques. Y estas se deben a la presencia de que en el cuerpo calloso hay receptores importantes a citocinas, a glutamato y aminoácidos excitatorios. Y claro, no siempre es reversible, no siempre es leve y no siempre afecta un área tan particular del cuerpo calloso, pero el patrón más típico es la presencia en el esplenio del cuerpo calloso. Y la fisiopatogenia de este tipo de lesiones son la liberación de factores como el TNF-alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, y todo esto genera una activación tanto de microglía, daño endotelial, una cascada con los astrocitos, pero al final esto termina siendo un edema citotóxico asociado a una liberación de aminoácidos de terminales excitatorias, ¿no? Glutamato, glutamina, NMDA, AMPA, aquaporinas, etc. Y entonces por eso no refuerzan, son lesiones con un edema citotóxico importante. Los cloques pueden tener 3 patrones y eso nos puede llegar a confundir. El patrón que yo les mostré es esta lesión redondeada, ovalada, en el esplenio del cuerpo calloso. Y a veces la podemos confundir con lesiones de tipo desmielinizante o con enfermedades como SUSAC, donde vemos también muchas lesiones ovaladas en el cuerpo calloso. Pueden haber lesiones en el esplenio que se extienden de forma lateral hacia la sustancia blanca o pueden haber incluso lesiones que se extienden hasta la porción anterior y entonces da una apariencia de edema o de una enfermedad de sustancia blanca. Nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando. Todas estas son las causas descritas en la literatura de los cloques. Sí, entre ellas está reportado esclerosis múltiple, pero la gran mayoría de ellas son cuestiones metabólicas. Gracias porque Irene preguntó sobre función renal. Entre la gran mayoría de ellas son medicamentos. Y entonces nos dimos a la tarea. En el primer caso, el paciente que tenía enfermedad de Crohn había recibido 2 semanas previas metronidazol por una cuestión infecciosa y está descrito como una de las causas de este tipo de padecimientos. En el segundo caso, el chavo joven, lo único que había hecho era unos días previos, había una fiesta, había consumido alcohol, pero realmente no encontramos ningún otro factor relacionado a la presencia de estos 2 padecimientos. A ninguno de ellos, honestamente, les hice una punción lumbar, se recuperaron en el transcurso de 24 horas, pero claramente estaría justificado realizar una punción lumbar. Y como ven, los diagnósticos diferenciales son muchos, e incluso en pacientes con epilepsia, si hacen una epilepsia, un estatus epiléptico, pueden llegar a encontrarse este tipo de lesiones. Bueno, les quiero llegar a mostrar mi tercer caso. Y este tercer caso yo ni siquiera estoy seguro si andamos por ahí o no. Esta paciente la tuve la semana pasada. Y vean cómo se ve este cuerpo calloso, anterior y posterior, y además con mucho edema. O sea, podría ser este tercer patrón descrito en el cloques. En la difusión se ve y se ve edematoso. Sin embargo, cuando estudiamos a esta paciente, lo que vimos fue una gran trombosis venosa cerebral, el seno sagital superior tomado, el seno transverso tomado, pero llama mucho la atención lo feo que se ve la sustancia blanca. Claro, el cuerpo calloso se ve muy involucrado. Y bueno, este es el tercer caso en el cual estamos investigando. El único factor que esta mujer tiene de fondo es, vean cómo se ve incluso el tallo cerebral, es el uso de anticonceptivos, que pudo haber sido relacionado a la presencia de la trombosis, pero no tenemos la explicación absoluta, o todavía no la tengo, de por qué esto. Puede ser una enfermedad de sustancia blanca que ya venía padeciendo de tiempo atrás, puede ser un edema citotóxico. Lo curioso es que la resonancia de control sí ha disminuido el grosor y el edema que existe en el cuerpo calloso, aunque toda esta afección se sigue viendo similar. Aquí en esta les voy a mostrar para que vean la trombosis. Ahí se ve el trombo grandote. Tiene una trombosis en el seno sagital superior, que también lo van a ver, muy, muy importante. Y bueno, los 2 casos iniciales claramente sugestivos de este tipo de padecimientos, que cuando ustedes se topen, miren el trombo que tenía.
muy sugestivos de este tipo de padecimientos. Este tercero, pues les dejo también el foro abierto si alguien quiere hacer algún comentario. Esta mujer no ha tenido fiebre, no tuvo crisis convulsivas, aunque sí se quejó de cefalea y tenía datos de hipertensión intracraneana, tenía cefalea, náuseas y vómito. Y bueno, les dejaba este caso de los MS Mimics por si alguien quiere hacer algún comentario. Tomando termogénicos para bajar de peso. Supongo que lo preguntaron, ¿no? Sí. Y sí, se preguntó también sobre este tipo de… Preguntamos todo, nos fuimos a la lista, hicimos un check-up. La verdad es que a esta mujer tampoco le hice punción lumbar, primero por la trombosis venosa. La trombosis va mucho mejor al mes y clínicamente está mejor, pero posiblemente fue algo que ha faltado en estas evaluaciones, ¿no? Gracias. Está un poco raro el último caso, porque también, o sea, la trombosis no explica los hallazgos radiológicos y impresionan un poco como una leucodistrofia. Sí. Y yo creo que una investigación genética en este caso estaría de hecho, una por de las eso quise cosas. poner este caso, ¿no? Porque la trombosis a mí tampoco me explica estos hallazgos y además se ve toda la sustancia blanca como con una afección importante. Entonces, sí, el panel de leucodistrofia está pendiente, se tiene que realizar, estoy de acuerdo. Quería presentar esto también para consideraciones. Muchas gracias. Yo creo que parte de la migración en el nombre es que antes el MERS era mild y era reversible. Y yo he tenido 2 casos, un hombre joven que le fue súper bien, 3 días de esteroides, se le quitó, y un señor que le fue muy mal porque era un fenómeno adyacente a un proceso de neuroinfección por un mal de poto. Entonces, la confusión al ver esa imagen y pensar en un MERS retrasó un poco porque mi análisis inicial fue le va a ir bien. Y luego se siguió deteriorando y ya se reveló como un cuadro más complejo de institucional. Pero me gusta más CLOC que MERS, que sí parecía benigno. Sí, claro. No, y muchos casos no son benignos. Y la verdad es que ni siquiera el esteroide, como no es un edema vasogénico, es un edema citotóxico, el esteroide no les hace nada. O sea, la verdad es que a estos pacientes les quitas el insulto que está de fondo, el antibiótico, el medicamento que consumió o los vigilas y solitos se van a ir recuperando. Pero algunos pueden evolucionar, ¿no? Y hacer cuadros realmente catastróficos. ¿Sí? Muy bien, pues esos son mis breves casos. Muchas gracias por su tiempo y su atención.